Vamos a volver a nuestro estudio de Mateo. Llegamos al capítulo 26. Mateo capítulo 26, quiero que sigáis con vuestra vista la lectura de la palabra y atentamente. Con este pasaje comienza la descripción de las horas de nuestro Señor Jesucristo, las últimas horas. Mateo 26, versículo 1 al 5. En menos de 48 horas, nuestro Señor Jesucristo, sería arrestado y crucificado. Entonces, al leerlo, al estudiarlo, recordemos que estamos en un lugar santísimo de la Biblia. ¿Recordáis cuando Moisés, Dios le habló allí? Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y hermano, en esta mañana estamos en tierra santa. Este pasaje se conoce como el tiempo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el 26, 1 al 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: «Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: «No, durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo». Vamos a estudiar esta porción de la palabra de Dios versículo por versículo y terminar con algunas aplicaciones prácticas que son prácticas y muy interesantes. Voy a intentar a ver si me da tiempo y las digo todas. ¿Qué palabra acababa el Señor de decir? Esto nos debe de impresionar mucho. Acababa de hablar de las señales del fin del mundo en los capítulos anteriores. Él acababa de hablar de su segunda venida. Él acababa de hablar de su glorioso trono. Él acababa de hablar de todas esas cosas tan maravillosas que cuando estemos con el Señor las vamos a conocer nosotros. Y que hablaba también acerca del Hijo del Hombre, como se le llama, Él se llama a sí mismo, el Hijo del Hombre. Y en el versículo dice: «Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». ¡Qué contraste! Acaba de hablar de lo más glorioso de la historia, que el Señor Jesucristo va a venir, se va a llevar a su iglesia, Él va a reinar en su trono. Y aquí comienza a hablar de su crucifixión. Pero qué fracaso de estar allá en lo más alto y venir a caer aquí. Tenía que ser así. Porque antes del trono está la cruz. Y esto solo se lo dijo a sus discípulos. ¿Por qué solo se lo dijo a sus discípulos? ¿Por qué les habló de su reino? Cuando les habló de su reino, les habló de los 12 tronos. ¿Recordáis que le hablaba de los 12 tronos sobre los cuales los discípulos también estarían sentados con el Señor Jesucristo? Que les decía: «Yo me quiero sentar a la derecha y aquel a la izquierda». Y ellos iban a ser los secretarios, los apóstoles iban a ser los secretarios de Estado, los ministros, los ministros de la nación, los jueces de todo el universo. Ellos pensaban que iba a reinar sobre todo. Y el Señor los baja de las nubes y les tiene que recordar que antes está la corona de espinas, está la cruz. Ellos pensaban, pensaban que el Señor ya lo iba a hacer todo, ya estaba hecho todo, sin morir, no se les metía en la cabeza. También les recuerda a sus discípulos que dentro de unas horas va a ser crucificado, y les dice estas cosas para prepararlo, para que no se sorprendieran cuando lo arrestaran, para que no se sorprendieran cuando le juzgaran y le crucificaran. No sorprenderse, que esto va a pasar, pero no les entraba a la cabeza. Es como muchas veces nos han hablado del Evangelio a nosotros y no nos entra en la cabeza, no lo comprendemos. Pues los apóstoles, el Señor Jesucristo le decía a los apóstoles que iba a ser crucificado, que iba a morir y al tercer día resucitar.
No había manera de que le entrara. Ellos con la cabeza dura no lo entendían, que tenía que morir, que tenía que resucitar. No lo entendieron hasta después. Claro, como nosotros no lo entendimos cuando escuchamos el Evangelio, no lo entendimos hasta después. Y después que lo aplicaron, claro. Y fue después cuando lo enseñaron, lo que significa que Cristo había muerto por nosotros, pero después, cuando ya sucedió todo. No lo entendieron. Cristo les dijo por adelantado lo que le iba a suceder, para que cuando suceda creyeran en Él. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El Hijo del Hombre será crucificado. En el versículo, no dice eso, que va a ser crucificado, sino que se celebra la Pascua y tiene connotaciones importantes. No dice eso, que va a ser crucificado. Dice el versículo, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. ¿Por qué dice así? ¿Por qué nuestro Señor quiere que sus discípulos, hermanos y hermanas, a ver si hacemos esta conexión bien hecha, porque yo no la hacía? Querían que hagan una conexión. Quiere que los discípulos nunca se olviden que Él fue crucificado durante la Pascua. ¿Por qué? Porque Él es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. A ver. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Quiere que hagan una conexión. Y esto no es una interpretación que no encaja. Encaja perfectamente, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero ya fue sacrificado. ¿Os acordáis del capítulo 12 de Éxodo? ¿Os acordáis de aquel Cordero cuando los hijos de Israel salen de verdad del pueblo de Egipto, rescatados, redimidos de Egipto, y les dice, coger un cordero, sacrificarlo, echar la sangre en un lebrillo, y esa sangre con un hisopo manchar las puertas, para que cuando yo pase no haya plaga de mortandad, y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Ya estaba hablando, tipificando del cordero. Aquel cordero de la Pascua es el cordero del NT, de ahora. Ese es el punto definitivo y crítico. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue simbolizado en ese Cordero de la Pascua, hermano. Yo tampoco lo entendía al principio. Leía el Éxodo, el capítulo 12, pero yo no conectaba que ese Cordero era el Cordero nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios dijo en Éxodo, en el capítulo 12, y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Quién vio la sangre? El Señor Dios. Dios vio la sangre. Y veré la sangre, Dios vio la sangre y pasaré de vosotros. Estaba profetizando la sangre que Él vería en el madero del Calvario. Dios vería la sangre del Señor Jesucristo en el madero del Calvario. Y de eso se trata la Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nuestro Señor les dice eso a los discípulos, que en 2 días se iba a celebrar esa festividad, esa fiesta, para que hagan esa conexión. Como digo, yo no la sabía hacer, no lo interpretaba eso. Más adelante sí lo entendí, más adelante. Por eso quiero que donde yo caía, que caigas tú también, que conectes tú también. Y para que nunca se le olvide, el Cordero de Dios fue sacrificado en el día exacto que se celebraba la Pascua. En Israel se mataban miles y miles de corderos en ese día. Y cuando se mataba tantos corderos, el Hijo de Dios, justo en ese momento, el Hijo de Dios moría en el Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Justo en ese momento, justo porque Dios quiso que fuera así, que en ese momento se sacrificaran los corderos y el cordero a la vez.
La segunda frase, el Hijo del Hombre será entregado. Nuestro Señor, una vez más, usa esta descripción favorita de sí mismo. Él habla del Hijo del Hombre. Una frase que viene del libro de Ezequiel y también del libro de Daniel, que nos habla de su humanidad. Nuestro hermano Antonio esta mañana estaba hablando de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esto es importantísimo. Daniel ya lo recalca. Hablar de la humanidad y la divinidad. Dos cosas juntas, inseparables. Habla de la humanidad, claro que habla de la humanidad, pero también habla de la majestad, como el Rey eterno. Esto está en Daniel, para los estudiosos, 7 de Daniel, 13 y 14. Eso fue, hermano, esa humanidad que estaba hablando nuestro hermano Antonio, eso fue lo que le dio poder a la cruz, esa humanidad y esa divinidad. Eso fue lo que hizo que la sangre del Calvario valga para todo el mundo, porque era Dios y era hombre. Podía valer para todos los hombres, porque era sangre de Dios. Valía esa sangre para todo un mundo de pecadores, porque era la sangre del glorioso Hijo del Hombre. 2 ladrones murieron al lado del Señor Jesucristo, lo recordéis todos. Pero la sangre de ellos no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque era sangre de hombre. Pero la sangre del que estaba en medio era la sangre del glorioso Hijo del Hombre. La sangre del Hijo de Dios. Por eso era importante que entendamos esa humanidad y esa divinidad en esa misma persona. Eso es lo que muchas confesiones religiosas no comprenden. Tampoco van a ir al cielo, porque quien niega que Jesucristo es Dios no puede ir al cielo. No tiene esperanza de vida eterna. La sangre del Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y es por eso que nos puede limpiar. Puede limpiar al ser más vil, porque es la sangre del Cordero de Dios. Y lo que quiero enfatizar es que la sangre del Calvario tiene un gran poder para limpiarnos, porque es la sangre del Hijo de Dios. Pero lo que quiero en esta mañana enfatizar es la palabra entregado. Nos dice el versículo 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado. Quiero hacer una pregunta teológica. ¿Quién entregó a nuestro Señor Jesucristo? Aquí dice, el Hijo del Hombre será entregado. ¿Quién lo entregó? Si respondes que fue Judas Iscariote, estás en lo cierto. Si contestas que fue Judas, saca buena nota. Judas Iscariote. Pero si dices los judíos lo entregaron, también saca buena nota. Muchas veces se repite esta palabra y cuando lleguemos a las aplicaciones me gustaría llegar, ¿por qué se repite tanto entregado? Los judíos, los fariseos. ¿Por qué se repite tanto en estos pasajes? La idea es, si respondes que fue entregado Judas Iscariote, como digo, tienes buena nota. Si dices que fueron los líderes judíos, también tienes buena nota, muy buena nota. Es más, si dices que fue Pilato el que lo entregó, también es cierto. Pero ¿sabéis cuál es la mejor respuesta? ¿Quién lo entregó al Señor Jesucristo? La mejor respuesta es Dios. Dios entregó al Señor Jesucristo. Esa es la mejor respuesta. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. A Dios no se le escapa nada. Fue Dios quien lo entregó. Prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole.
Hermano, Dios fue el que entregó a Jesucristo. Esa es la mejor respuesta. Y junta dos elementos, los dos ingredientes en esta entrega. ¿Quién fue realmente el que entregó al Señor Jesucristo? Para que todo fue Dios. Fue el mismo Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue Dios quien lo entregó. Ni Judas, ni Pilato, ni los líderes religiosos. Fue Dios. Dios mismo el que predestinó, desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado, y destinó a ese Cordero desde antes de la fundación del mundo, como digo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La siguiente pregunta teológica es un poco más difícil. ¿Cuándo lo entregaron? La primera es quién, ahora es cuándo lo entregaron. ¿Cuándo realmente lo entregaron? Los teólogos discuten ante esta pregunta. Una posible respuesta es el jueves de la Semana Santa. Unos dicen que fue el jueves de la Semana Santa. Buena respuesta. Otra respuesta sería después de la Santa Cena. Leemos la noche que fue entregado. Después de la Santa Cena, dice que la noche que fue entregado tomó pan. Lo leemos cada semana, y en esta mañana lo hemos leído, pero la mayor respuesta, creo yo, es la que leemos en Lucas 22, 7. Llegó el día, ¿cuándo? Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. En los panes sin levadura, en la Pascua, volvemos otra vez de nuevo. Él fue entregado en el día en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ese día que todo Israel se le mataba un cordero en su casa, para que todos recordaran, todo el pueblo de Israel. Sí que venían desde el Antiguo Testamento sacrificando corderos, sí que venían, pero Dios quiso hacer énfasis en esa fecha para que todos recordaran. Fue entregado en ese día conforme al propósito eterno de Dios. Otra pregunta importante es, ¿por qué razón fue entregado? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Si tú entregas algo a alguien, lo haces con un propósito. Si tengo una joya y te entrego a ti la joya, es un regalo. Quiero que la guardes, no quiero que se la des a nadie. Lo que se hace siempre tiene un propósito. Las cosas que yo le regalo a mi esposa, pues siempre tenían un propósito. Y ella, como lo guarda todo, pues lo guarda todo. Cristo fue entregado, ese era el propósito. ¿Por qué fue entregado? ¿Para qué fue entregado? Y aquí no hay más que una sola respuesta, una nada más correcta, para ser, hermanos que estáis escuchando en esta mañana y los que están escuchando a través del internet, para ser sacrificado por nosotros, andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y la última pregunta es, ¿por quién fue entregado? Quiero decir, ¿para quién fue entregado? Por nosotros, por nosotros. Él fue entregado por nosotros, hombres, pecadores. Es por eso que Él murió. Por eso Él fue entregado. Él fue entregado por hombres como tú, mujeres como tú, jóvenes como tú, pecadores como nosotros. Esa es la respuesta correcta. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por su pueblo. Cristo se entregó por su Iglesia. La última frase del versículo 26:2, para ser crucificado, dice, para ser crucificado. Los discípulos escucharon estas palabras y seguro que quedaron muy sorprendidos. Él les dice, en 2 días voy a ser crucificado, dice el texto bíblico, sin juicio justo.
sin apelaciones, sin tiempo para estudiar los delitos, sin sentencia. Ninguna sentencia firme hubo. Estaba diciendo, voy a ser sacrificado. ¿Pero cómo?, decían los apóstoles. ¿Cómo? Eso es lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Voy a morir crucificado. Él les decía, voy a morir en el lugar de la muerte, les decía, de la muerte más dolorosa. Voy a morir la muerte más cruenta, le decía a sus discípulos. Cruenta quiere decir con sangre, incruenta sin sangre. Voy a morir cruentamente, con sangre. Aquel día la sangre corrió por el Calvario. Aquel día corrió la sangre. Ya estaba confirmado. Ese es el impacto de la palabra de Dios que dice en Filipenses, cuando dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel día corrió la sangre en el madero, goteando sangre, corriendo a través de la tabla vertical. Otra cosa que hay que notar, que esta no es la primera vez que nuestro Señor se lo dice. Esta no es la primera vez en este pasaje. Tienes, por ejemplo, el 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 17:22. Lo vuelvo a repetir otra vez, 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Y por qué se lo dijo tantas veces? ¿Por qué se le anunció su muerte tantas veces? ¿Por qué lo repitió una y otra vez para que iba a ser sacrificado? Porque el Señor quería que los discípulos, como nosotros, muchas veces repetimos las cosas para que se nos quede bien grabado, refresquemos nuestra memoria de las cosas que se dicen, para que los discípulos lo recordaran más tarde. Porque, hermano, en serio, porque esto era lo más esencial del Evangelio. Esto es lo más esencial del Evangelio. Podemos saber muchas cosas de teología, de soterología, de hermenéutica, podemos saber muchas cosas, pero esta es la esencia del Evangelio. Admiro a nuestro hermano Francisco Martínez. Siempre ha predicado la cruz. Con más, quiero decir, que no por la rama de teología tal y todas estas cosas, pero ha predicado correctamente la cruz. Y esto es lo más esencial del Evangelio, lo más esencial del ministerio. Yo vine a este mundo para ser crucificado. Yo vine a este mundo para morir por los pecadores. Ese es el Evangelio, hermano. Ese es el Evangelio puro. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis, ¿vale? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, ¿vale? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día. Imaginemos que para entrar al cielo necesitas un código, como hoy necesitamos constantemente para entrar en el ordenador. Es una tortura esto de los códigos. A mí se me olvida y ya no sé dónde estoy. ¿Cuál es el código para entrar al cielo? Nunca olvides lo que te voy a decir en esta mañana. El código es: Cristo murió por mí. Nunca lo olvides. Si tú escribes en la clave, taca, 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 yo ayudé a los pobres, el ordenador no se abre, no te reconoce. Si tú escribes, yo no me he saltado en la vida ni un semáforo en rojo, el ordenador no te contesta. Yo soy más bueno que el pan,
no hago mal a nadie, no robo a nadie. Taca, 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 lo escribes y el ordenador no te contesta. No te va a contestar. No te va a dejar entrar. Si pone yo me bauticé, no te va a contestar. No se van a abrir las puertas del cielo. Si tú pones ahí, yo canté en el coro, no te va a contestar, no se va a abrir el ordenador. Yo me titulé en teología, no te va a contestar. No se van a abrir las puertas del cielo. Lo único que va a abrir las puertas del cielo es, que lo repetía tantas veces nuestro hermano Francisco, Cristo murió por mí. Y se abren las puertas del cielo para ti. Maravilloso, maravilloso. Para eso vino al mundo, para morir en la cruz por nosotros. Dios solo te recibe porque crees en la muerte del Señor Jesucristo, crees en la cruz, entonces te recibe. Él fue sacrificado por nuestros pecados, por eso lo dice tantas veces nuestro Señor Jesucristo, y lo repite tanto la Escritura, porque eso es básico y es esencial. La salvación es: Cristo murió por mí. Cristo fue crucificado. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote. Entonces se reunieron todos. Cuando vieron al Señor Jesucristo, que hablaba y tenía autoridad y todos le seguían, se reunieron todos los principales líderes de la nación. Pero entonces esta palabra no implica que el autor simplemente nos esté diciendo que esta misma tarde, en ese mismo día, como oyeron que Jesucristo, entonces nosotros nos reunimos para tomar otra decisión. No. Tuvieron una reunión, los líderes tuvieron una reunión. Y aparte, ¿qué reunión? Allí estaban los principales líderes judíos, los responsables del Sanedrín, es decir, todos aquellos los cuales podían tomar una decisión, el Consejo, el Sanedrín, los 71 miembros, podían tomar un consejo, una decisión judicial en cuanto a cualquier ciudadano judío de Israel. Podían excomulgarlo si querían. Podían expulsarlo de la sinagoga, que era lo peor que le podían hacer a un judío. Lo podían apedrear y podían aquí declarar sentencia de muerte, lo podían hacer en este tribunal. No era una reunión informal, no, estaba bien planificada. Era un complot para prender al Señor Jesucristo. Era una reunión oficial de la Corte Suprema de la Nación. Cuando leemos de los escribas, no se trata de algunas personas que sabían leer y escribir bien, no. Eran los expertos en la ley de Dios. Ellos eran abogados, los que interpretaban, eran teólogos, eran eruditos de su tiempo. Cuando se dice a los ancianos del pueblo, no nos imaginemos, cuando habla de los ancianos del pueblo, no nos imaginemos que eran unas personas de avanzada edad, decrépitos. No, eran líderes de Israel, eran los representantes, los diputados serían hoy día. Pero, ¿por qué se reunieron? Esa es la idea. ¿Por qué se reunieron? ¿Por qué toda la cúpula religiosa se reunió? Esa reunión especial. ¿Para prepararse para la Pascua, que era inminente? No. ¿Para orar? ¿Se reunieron para orar? No. ¿Para pedir la dirección a Dios de lo que iban a hacer con el Señor Jesucristo? No fue para eso. Para escudriñar las Escrituras, para ver y comprobar que el Señor Jesucristo decía verdades o no, que era cierto lo que el Señor Jesucristo iba predicando. No se reunieron por eso. Y lo leemos en el versículo 4.
y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Vamos a ver, todo el Antiguo Testamento hablando del Cordero, del pecado, y que ese Cordero simboliza... un ciudadano tenía un pecado, tanto a nivel personal como a nivel de nación, se sacrificaba un cordero y se perdonaba el pecado. Y eso simbolizaba que el Mesías vendría. Y vemos un hilo desde Génesis hasta Malaquías, que nace el Señor Jesucristo. Toda una trayectoria que vendría el Mesías. ¡Caramba! Y cuando viene el Mesías, nadie le cree. Nadie le cree. Entonces lo que intenta es matarlo. Esta es la condición humana. Esta es la condición humana. Toda una historia esperando al Mesías, y cuando el Mesías nace, los judíos lo quieren matar. Se reunieron para buscar cómo asesinar al Señor. Se reunieron para buscar el método de cómo atraparlo. No pudieron hacerlo que cayera en trampas. No lo pudieron hacer con las palabras. Ahora tenían que pensar en otra cosa. No pudieron imaginar que unos decían, ¿por qué no le invitamos aquí a que venga? ¿Por qué no le decimos a Nicodemo, que él es amigo de él, que lo traiga, y aquí una vez que lo tenemos, lo matamos? Ellos sabrán lo que pensaban. Daba pena oír a los sacerdotes, los líderes, los más sabios, los abogados de la nación que conocían, hermanos, conocían Isaías 53 en hebreo, el capítulo entero, lo sabían de memoria, en hebreo y de memoria, fijaos. Y cuando Jesucristo llega, nace, quieren matarlo. Eran los que más sabían del Mesías, los que sacrificaban los corderos todos los días, esos animales que tipificaban el Cordero de Dios. Ellos estaban ahí como un montón de víboras en una cueva, pensando cómo matarlo, en vez de ponerlo como ejemplo y adorarle y recibirle como el enviado de Dios. Hermano, Cristo es el enviado de Dios. Cristo es el Cordero de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y se juntan por envidia y celo y quieren matarlo, pero tienen un problema. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. No durante la fiesta. El problema es que se acercaba la fiesta de la Pascua en 2 días. Entonces no lo querían hacer en ese momento. Por ganas no hubiera sido, lo hubieran hecho. Lo vamos a hacer después, no durante la fiesta. Comenta leyendo comentarios bíblicos, comenta una historia de Dios que se juntaba en la fiesta de los corderos, en la Pascua, millones de visitantes, más de 3 millones de turistas, de visitantes, pero fijaos, pero no querían que se hiciera ningún alboroto, que no hubiera ninguna manifestación, tumulto, y estaban bajo el yugo de los romanos. Si los romanos hubieran visto una manifestación, un tumulto, un alboroto de los judíos, ellos podían cancelar la fiesta. No durante la fiesta, vamos a esperar que esto pase para cogerlo y lo matamos. Es más, los romanos tenían el poder de destruir el templo. Eso es lo que nos dice Caifás. Según el Evangelio de Juan, dice, no vaya a ser que vengan los romanos y destruyan nuestro templo. Mucho cuidado con lo que hacemos. Ese es el consejo, la determinación de los judíos, no durante la fiesta. Pero ¿cuál fue el consejo de Dios? Que es el que manda. ¿Cuál fue el determinado y anticipado consejo de Dios? Con el conocimiento de Dios, según Hechos 2:23, ¿cuál fue? He dicho durante la fiesta. Estos decían, cuando se pase la fiesta, que nadie no lo sepa, y Dios dijo, durante la fiesta. Durante la Pascua.
en 2 días. ¿Y qué se hizo, hermano? Se hizo conforme al consejo de los judíos, de los fariseos, los escribas y el Sanedrín, o conforme al consejo de Dios. Como Dios dijo, en 2 días, en el día en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua, Cristo fue crucificado por nosotros, hermana, hermano, por ti, por mí, y un día nos veremos en el cielo. Y recordaremos y alabaremos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Ahora lo hacemos imperfectamente, pero allí lo haremos mucho mejor. Era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua, que Cristo fuera crucificado por nosotros. Entonces la profecía de Cristo se cumplió. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. La profecía se cumplió. Vosotros no mandéis nada, quien manda soy yo. Así, hermanos, todas las profecías, todas las promesas de Cristo se cumplen. Confiemos en ellas. Bien, vamos a terminar con unas aplicaciones. He extraído de los textos que he leído unas aplicaciones. Aprende del ejemplo del Señor Jesucristo y comparte con otros cristianos tus necesidades, tus aflicciones. Dice en el 26:38, fijaos lo que dice nuestro Señor. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Todos estaban reunidos con el Señor Jesucristo. Aprende el ejemplo de Cristo, comparte con otros cristianos de tu confianza, tus necesidades, tus aflicciones. Él les dice a los apóstoles, voy a sufrir, se lo estaba diciendo a los 12, voy a ser crucificado. Es bueno, hermano, es bíblico, hermano, compartir nuestras aflicciones con otros hermanos. Vayamos a los cultos de oración para compartir tus necesidades, tus aflicciones, que oremos tus problemas, que oremos por ti. Y así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, se humilló y compartió sus aflicciones, si nosotros pedimos ayuda, no nos dé vergüenza pedirle a alguien de la iglesia que ore por ti. No seamos tan ladrillo, no sé cómo decirlo. Confesemos nuestros pecados. Debemos de tener amigos en la iglesia, amigas con los cuales podamos compartir nuestro corazón y nuestras lágrimas. Nuestro corazón y nuestras lágrimas. El Señor Jesucristo lo hizo, velar cuando estaba con ellos, compartir nuestro corazón y nuestras lágrimas. Y decir, sabes que me gustaría que oraras por mí, y ora por mí. No nos dé vergüenza, hermano. Segunda aplicación, asegúrate que con tanto conocimiento que tenemos del Evangelio, no rechaces a Cristo. Cuidado de tener tanto conocimiento de la Biblia y rechazar al Señor Jesucristo. Los líderes judíos fueron teólogos, pero fueron al final condenados al infierno porque rechazaron al Señor Jesucristo. Querían matarlo y eran teólogos, rechazaron al Señor Jesucristo. Así hay personas, si aquí hay personas, bien aquí en la iglesia o bien por el internet, que me están escuchando, que tienen la Biblia en su casa, escuchando el Evangelio una y otra vez, pero rechazan al Señor Jesucristo. No quieren creer en Él, no quieren consagrarse a Él. En último término, el castigo va a ser peor que lo que le hicieron a esos judíos. Va a ser condenado en lo profundo del infierno, en lo más profundo. ¿Por qué? Porque tuvieron más conocimiento
Conocimiento, nosotros tenemos conocimiento, conocemos la palabra y rechazamos a Cristo. Y aún así, todos esos teólogos de antaño le rechazaron. Hay que tener mucho cuidado. Entonces asegúrate, con el conocimiento que tienes del Evangelio, creer en el Señor Jesucristo y te consagres a Él. No te creas que por conocer mucho a Cristo, como aquellos teólogos que sabían todo el AT, se lo sabían de memoria. Y cuando vino el NT, lo rechazaron. Anímate, tercera conclusión, en el hecho de que nadie ni nada puede cambiar el plan eterno de Dios. Para nosotros los cristianos, nadie va a cambiar el plan de Dios. Así como la vida de nuestro Señor Jesucristo no fue cambiada, todos nuestros pasos están ordenados, hermanos, ordenados por Él. Todos nuestros problemas están predestinados. Y todas las soluciones, todas las salidas, hermanos, están predestinadas por Él. Él sabe el día del accidente tuyo, el día de tu jubilación. Él sabe el día de nuestra muerte, lo sabe. Sabe cómo vamos a morir, cuándo vamos a morir. No hay sorpresa para Dios. A mí me encanta estudiar la soberanía de Dios. Me encanta ver cómo Dios maneja los hilos del universo y los mueve, como ocurrió con José en Egipto. Bueno, no puedo, voy a seguir. Todo determinado por Él. No importa si el doctor te dice, con respeto a Vanessa, tienes 3 meses de vida. Y el Señor ha dicho, tienes 30 años de vida. Porque el Señor lo ha dicho. Todo está en manos de Dios. Todo está en manos de Dios en la vida del cristiano. Y esto nos debe de dar mucho ánimo y mucha motivación. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuarto, aplicación. Aplica la lógica bíblica. Ya termino. Si Dios entregó a su Hijo, aplica la lógica, ¿qué no nos va a dar? Si Él entregó a su Hijo, ¿qué no nos va a dar? Es que yo me pongo a pensar en esto. Si Dios entregó y dio a su Hijo, ¿qué no nos va a entregar a nosotros? Si Él dio lo más precioso por nosotros, ¿qué cosa no nos va a dar a nosotros? ¿Qué cosa no te va a dar a ti? ¿Qué cosa nos va a negar? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Nos falta algo en la vida? Termino. ¿Nos falta alguien en la vida? Corramos a este texto, Romanos 8:28. Si no tiene algo que necesita, no es porque Dios no existe o porque Dios es malo. Si no tienes algo es porque no pides. O pides mal, Señor, que me caiga la lotería. No te lo da porque no es conforme a su voluntad. Santiago 4. Si no tiene algo es porque, según Dios, no lo necesita. O porque Dios te lo va a mandar después. Sí, pero ahora no. Sí,
pero ahora no. Pero jamás, nunca olvides, si Dios te dio tanto al entregar a su Hijo Jesucristo, de seguro que te va a dar por gracia las cosas menores de la vida, seguro. Si Dios nos dio lo más hermoso del universo, a su Hijo, la sangre más preciosa del universo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, claro que nos dará todas las cosas que necesitamos. Hay más aplicaciones, pero no os quiero cansar, hermano. Vamos a terminar. Hay aplicaciones todavía muy preciosas. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por poder abrir la palabra y poder predicar tu nombre, Señor. Nuestro único propósito, Señor, es que tú seas conocido, exaltado, glorificado, Señor, y que muchas personas te conozcan, que eres Dios y eres hombre, y como hombre has muerto por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esa salvación tan grande que hemos recibido de ti. Nunca estaremos, Señor, lo suficientemente agradecidos por lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Estar en la eternidad por todo el tiempo, por millones y millones y millones de años, y vuelta a empezar. Gracias, Padre bendito, por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor. Despídenos, Señor, con tu paz, con tu bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.